Mi nombre es Emilio Carrasco. Tengo 70 años y mi nuera me gritó, «No pongas tus manos aquí». Y al amanecer, la casa ya no era suya. Pero lo que ella no sabía es que esa casa donde había vivido gratis durante 8 años tenía un secreto legal que estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. Imagínate la escena. Sábado por la tarde, después de trabajar toda la mañana en mi pequeño huerto del fondo. Entro a la cocina de mi propia casa para lavarme las manos sucias de tierra y ahí estaba mi nuera Lorena, preparando su almuerzo de los fines de semana. «Emilio», me dice sin siquiera mirarme, «acabo de limpiar esta mesada. No toques nada con esas manos sucias. Busca otro lugar para lavarte». Le expliqué que solo necesitaba usar el lavaplatos 5 segundos para quitarme la tierra de las manos, como había hecho durante los 8 años que llevaba viviendo en mi casa. Pero su reacción fue algo que jamás olvidaré. «No pongas tus manos aquí. Esta es mi cocina, mi casa, y no voy a tolerar que vengas a ensuciar todo lo que yo limpio. Ándate a lavar al fondo como los peones». Esas palabras, «mi casa», fueron como una bofetada. La casa que yo había construido con mis propias manos hacía 30 años, la casa donde había criado a mi hijo Lorenzo después de quedar viudo, la casa donde había trabajado doble turno para pagarle los estudios universitarios, ahora era su casa. Esa noche, después de cenar en silencio mientras Lorena me miraba con desprecio desde el otro lado de la mesa, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si mi nuera creía que esa casa era suya, estaba a punto de descubrir que se había equivocado terriblemente. Al día siguiente, hice una llamada que ninguno de ellos esperaba. Una llamada que iba a demostrarles que nunca hay que subestimar a un viejo que construyó su casa ladrillo por ladrillo y que conoce perfectamente sus derechos. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que viene a continuación va a demostrar que la gratitud no puede darse por sentada, especialmente cuando se convierte en soberbia. Para que entiendas cómo llegamos a ese punto, tengo que contarte la historia desde el principio. Mi relación con Lorena no siempre fue la de un suegro humillado por una nuera déspota. Cuando Lorenzo me presentó a Lorena hace 10 años, me pareció una chica educada y trabajadora. Era secretaria en una oficina del gobierno y parecía realmente enamorada de mi hijo. Había perdido a su madre de niña y fue criada por su padre, así que pensé que iba a valorar tener una familia nueva. Los primeros años fueron buenos. Lorena me trataba con respeto. Me preguntaba por mi trabajo como electricista. Mostraba interés por las historias que yo le contaba sobre Lorenzo cuando era chico. Incluso me ayudaba con las tareas de la casa cuando venía de visita. Se casaron cuando Lorenzo tenía 28 años. Una boda sencilla que pagamos entre todos porque yo quería que mi hijo empezara su matrimonio sin deudas. Alquilaron un departamento pequeño cerca del centro y durante 2 años parecía que habían formado una pareja estable. Pero cuando nació Valentina, mi nieta, las cosas empezaron a complicarse. El departamento se les quedó chico y el alquiler se les hizo pesado con los gastos del bebé. Lorenzo trabajaba como técnico en una empresa de telecomunicaciones, pero el sueldo no les alcanzaba para mudarse a un lugar más grande. Un día vinieron a casa con una propuesta. «Papá», me dijo Lorenzo, «¿qué te parece si nos mudamos acá por un tiempo, hasta que podamos ahorrar para comprar algo propio? La casa es grande, podríamos usar el cuarto del fondo, y yo te ayudo con todos los gastos». Por supuesto que acepté. Era mi hijo, mi nieta recién nacida. Esta casa siempre iba a ser su refugio cuando lo necesitara. Pensé que sería temporal, que en 1 o 2 años iban a poder independizarse otra vez. Los primeros meses fueron buenos. Lorenzo cumplía con lo prometido. Pagaba una parte proporcional de las cuentas, ayudaba con el mantenimiento de la casa, respetaba mi espacio. Lorena también colaboraba, aunque ya empezaba a mostrar cierta tendencia a querer reorganizar las cosas a su manera. Pero cuando Valentina cumplió 2 años y nació Santiago, mi segundo nieto, la dinámica cambió completamente. Lorena dejó de trabajar para dedicarse a los chicos y los gastos de la casa se dispararon. De repente, mantener a 5 personas con mi jubilación de electricista
y el sueldo de Lorenzo se volvió muy ajustado. Emilio, me decía Lorena, necesitamos cambiar la heladera. Esta es muy chica para una familia de 5 personas. También deberíamos poner aire acondicionado en el cuarto de los chicos. Y habría que arreglar el baño, porque la ducha no funciona bien. Cada sugerencia de mejora venía acompañada de la expectativa de que yo iba a pagar, como si fuera natural que el abuelo financiara todas las comodidades que la nuera consideraba necesarias para su nueva vida familiar. Al principio, traté de complacerla. Cambié la heladera, arreglé el baño, puse ventiladores en los cuartos. Pero cada mejora que hacía generaba nuevas demandas. Nunca era suficiente, siempre había algo más que necesitaba reparación o renovación. Hace 5 años, cuando yo cumplí 65 años y me jubilé definitivamente, Lorena recibió la noticia como si fuera una traición personal. ¿Cómo te vas a jubilar ahora que los chicos están creciendo y necesitan más cosas?, me dijo. Le expliqué que después de 45 años trabajando como electricista, mi cuerpo ya no daba para más. Que la jubilación me iba a permitir descansar y disfrutar de mis nietos. Pero para Lorena, mi jubilación era un problema económico que afectaba su nivel de vida. Durante los últimos 5 años, Lorena se fue apropiando de mi casa de manera gradual, pero sistemática. Primero fueron pequeños cambios en la decoración. Después, reorganizó completamente la cocina según su criterio. Luego, modificó la distribución de los muebles del living. Poco a poco, la casa dejó de reflejar mis gustos para convertirse en el hogar que ella quería. Cuando le preguntaba por qué había movido las cosas sin consultarme, su respuesta siempre era la misma. Esta casa necesita una mano de mujer. Vos viviste solo demasiado tiempo y perdiste la noción de cómo debe verse un hogar familiar. Su actitud hacia mí también cambió drásticamente. Ya no me trataba como al dueño de casa, sino como a un huésped molesto que ocupaba espacio. Mis horarios de comida tenían que adaptarse a los de ella. Mis programas de televisión favoritos fueron reemplazados por los dibujos animados de los chicos. Mi sillón preferido se convirtió en el lugar donde ella se sentaba a amamantar. Hace 3 años tuve un episodio de presión alta, que me obligó a estar varios días en cama. En lugar de cuidarme o preocuparse por mi salud, Lorena aprovechó mi debilidad para hacer cambios más drásticos en la casa. Cuando me recuperé, descubrí que había tirado varios muebles viejos que tenían valor sentimental para mí, el aparador que había pertenecido a mi difunta esposa Carmen, la mesa donde Lorenzo había hecho la tarea durante toda su infancia, el sillón donde yo me sentaba a leer el diario todas las tardes. Lorena, le pregunté, ¿dónde están mis muebles? Los tiré, me respondió sin la menor muestra de remordimiento. Estaban viejos, ocupaban lugar innecesario, no combinaban con la decoración que quiero para esta casa. Esa fue la primera vez que pensé en echarlos, pero Lorenzo me pidió que tuviera paciencia, que Lorena estaba pasando por un momento difícil con 2 chicos pequeños, que necesitaba sentir que tenía control sobre algo en su vida. Durante los 2 años siguientes, la situación empeoró progresivamente. Lorena empezó a tratarme como si fuera un empleado en mi propia casa. Me daba órdenes sobre cuándo podía usar el baño, cuándo podía ver televisión, cuándo podía recibir visitas. También comenzó a humillarme delante de los chicos. Cuando Valentina o Santiago me pedían algo, Lorena intervenía diciendo, «No le pidan nada al abuelo. Él ya está muy viejo para entender lo que necesitan los chicos de ahora». El año pasado, cuando los chicos empezaron la escuela, Lorena decidió que necesitaba remodelar completamente la casa para crear un ambiente más educativo. Me presentó un presupuesto de 50,000 pesos para cambiar los pisos, pintar todas las paredes y renovar los baños. «Lorena», le dije, «no tengo esa plata. Mi jubilación apenas alcanza para los gastos básicos. ¿De dónde voy a sacar 50,000 pesos?» Su respuesta me dejó helado. «Emilio, esta casa vale más de 200,000 pesos. Podés pedir un crédito hipotecario usando la casa como garantía. Usar mi casa como garantía para financiar los caprichos de decoración de mi nuera». Esa propuesta me hizo entender que Lorena ya no me veía como el dueño de la casa, sino como un obstáculo que le impedía hacer las reformas que quería. Pero lo que realmente me abrió los ojos
fue algo que escuché hace 6 meses. Una tarde estaba en mi cuarto descansando, cuando oí a Lorena hablando por teléfono con su hermana. La conversación se desarrollaba en la cocina, y las voces llegaban claras hasta mi habitación. «Sí, hermana», le decía Lorena, «por suerte el viejo no va a durar mucho más. Tiene 70 años, presión alta, y se ve cada vez más débil. Cuando se muera, Lorenzo va a heredar esta casa, y por fin vamos a poder vivir como una familia normal». Escuchar a mi nuera especular sobre mi muerte, como si fuera una solución a sus problemas, me dolió más que cualquier insulto directo. Para ella yo era un estorbo temporal que pronto iba a desaparecer, liberando la casa para que ella pudiera disfrutarla plenamente. Esa conversación me hizo tomar una decisión importante. Fui a ver al escribano Domínguez, que había conocido a Carmen y que sabía toda nuestra historia familiar. «Doctor», le dije, «necesito revisar mi testamento. Quiero asegurarme de que está actualizado y de que refleja realmente mis intenciones». El escribano me explicó las opciones que tenía. Como Lorenzo era mi único hijo, él iba a heredar automáticamente la casa cuando yo muriera, sin importar lo que dijera el testamento. Pero había otras alternativas legales que podía considerar. «Don Emilio», me dijo el doctor Domínguez, «usted puede donar la casa en vida. Puede venderla y usar el dinero como quiera, o puede establecer condiciones específicas para la herencia. También puede cambiar el régimen de tenencia si considera que las personas que viven en su casa no están respetando sus derechos como propietario». Esas palabras me hicieron reflexionar sobre algo que había estado evitando enfrentar. Técnicamente, Lorenzo y Lorena eran ocupantes de mi propiedad sin ningún contrato formal. No pagaban alquiler, no tenían ningún derecho legal sobre la casa, pero se comportaban como si fueran los dueños. «Doctor», le pregunté, «¿qué pasa si yo quiero que se vayan? ¿Puedo echarlos legalmente? Como es su propiedad y no hay contrato de alquiler, usted tiene derecho a pedirles que desalojen. Pero como son familia, sería recomendable darles un preaviso razonable». Esa información me tranquilizó, pero también me hizo consciente del poder que tenía y que había estado desperdiciando. Era dueño de mi casa, pero me comportaba como si fuera un huésped tolerado por la generosidad de mi nuera. Los meses siguientes estuve observando más atentamente el comportamiento de Lorena hacia mí. Cada falta de respeto, cada orden que me daba, cada momento en que me trataba como si fuera invisible en mi propia casa, lo registraba mentalmente. El episodio de la cocina del sábado pasado fue la gota que rebalsó el vaso. Cuando Lorena me gritó, «No pongas tus manos aquí», y me trató como si fuera un peón que ensuciaba su casa, entendí que había llegado el momento de actuar. Esa noche, después de la humillación en la cocina, llamé al doctor Domínguez. «Doctor», le dije, «quiero iniciar el proceso de desalojo. Mi nuera acaba de dejarme muy claro que considera que esta es su casa. Es hora de recordarle quién es realmente el propietario». El domingo por la mañana, el escribano vino a casa para notificar formalmente el requerimiento de desalojo. Lorenzo y Lorena recibieron el papel con una cara de shock que nunca voy a olvidar. «¿Qué es esto, papá?», me preguntó Lorenzo después de leer el documento. «Es exactamente lo que dice, hijo. Ustedes tienen 30 días para buscar otro lugar donde vivir. Esta es mi casa, y ya no son bienvenidos acá». «¡Estás loco!», gritó Lorena. «No podés echarnos. Lorenzo es tu hijo. Vivimos acá hace 8 años. Lorenzo es mi hijo, pero vos no sos mi familia, Lorena. Durante años me trataste como un empleado en mi propia casa. Ayer me dejaste muy claro que esta casa es tuya. Bueno, ahora vas a descubrir de quién es realmente». «Papá, esto es una locura», me dijo Lorenzo. «No podés echar a tu propia familia por una discusión». «No es por una discusión, Lorenzo. Es por 8 años de faltas de respeto. Es por vivir gratis en mi casa mientras tu mujer me trata como basura. Es por permitir que me humillen en el lugar que construí con mis propias manos». Los 30 días que siguieron fueron los más tensos de mi vida. Lorenzo trataba de mediar, pidiendo que reconsiderara mi decisión. Lorena alternaba entre pedirme perdón y amenazarme con no dejarme ver más a mis nietos. Pero lo que más me dolía era ver la confusión de Valentina y Santiago. Los chicos,
que ahora tenían 8 y 6 años respectivamente, no entendían por qué de repente el abuelo los quería echar de casa. «Abuelo», me preguntó Valentina una noche, «¿por qué estás enojado con nosotros? ¿Hicimos algo malo?» «No estoy enojado con ustedes, mi amor. Ustedes son mis nietos y los voy a querer siempre. Pero su mamá y yo tenemos problemas que no se pueden arreglar viviendo en la misma casa». Era desgarrador explicarle a una nena de 8 años que los adultos a veces toman decisiones difíciles que afectan a toda la familia. Pero también era importante que entendiera que las acciones tienen consecuencias, que el respeto es fundamental en cualquier relación. A los 15 días del plazo, Lorenzo vino a hacer una última negociación. «Papá», me dijo, «sé que Lorena se equivocó. Ella también lo reconoce. No podríamos intentar otra vez. Podríamos establecer reglas claras, dividir responsabilidades, hacer que funcione para todos». «Lorenzo», le respondí, «durante 8 años intenté que funcionara. Durante 8 años toleré faltas de respeto, esperando que las cosas mejoraran. Tu mujer no me respeta, no respeta mi casa, no respeta el sacrificio que hice para criarte. Ya es demasiado tarde para reglas y acuerdos». «¿Y qué va a pasar con los chicos?», me preguntó. «¿Los vas a castigar a ellos también? Los chicos van a aprender algo que tu mujer nunca aprendió, que la gratitud y el respeto no son opcionales, que no se puede vivir gratis en la casa de alguien y después tratarlo como basura». El último día del plazo, un camión de mudanza llegó a la casa. Era extraño ver cómo sacaban los muebles que habían estado ahí durante 8 años, la ropita de mis nietos, los juguetes que yo les había comprado para Navidad. Lorena se fue sin dirigirme la palabra. Ni siquiera me miró cuando subió al auto con los chicos. Lorenzo me abrazó en la puerta y me dijo, «Papá, espero que algún día entiendas lo que acabas de hacer. Espero que no te arrepientas». «Hijo», le respondí, «espero que algún día vos entiendas por qué lo hice. Y espero que aprendas a elegir entre tu familia de sangre y una mujer que no respeta a esa familia». Esa noche me quedé solo en mi casa por primera vez en 8 años. El silencio era profundo después de tanto tiempo de voces de niños, televisión, discusiones, pero no era un silencio triste. Era un silencio de liberación. Caminé por todas las habitaciones, recordando cómo había sido mi casa antes de que Lorena la transformara según sus gustos. Recordé las tardes tranquilas trabajando en mi taller del fondo. Recordé los fines de semana sin presión económica, cuando mi jubilación alcanzaba perfectamente para mis necesidades. Los primeros días fueron de adaptación. Tenía que acostumbrarme a cocinar para uno solo otra vez, a manejar la casa sin el ruido constante de una familia numerosa. Pero poco a poco redescubrí placeres que había olvidado. Podía levantarme a la hora que quería. Podía ver mis programas favoritos sin tener que negociar con nadie. Podía invitar a mis amigos sin pedir permiso. Podía usar mi propia cocina sin que nadie me gritara que no pusiera las manos ahí. También descubrí que económicamente estaba mucho mejor. Sin tener que mantener a 5 personas, mi jubilación me alcanzaba no solo para los gastos básicos, sino para darme algunos gustos que hacía años no podía permitirme. Me compré herramientas nuevas para mi taller. Arreglé cosas de la casa que había postergado por falta de dinero. Incluso pude empezar a ahorrar un poco cada mes, algo que no había podido hacer en 8 años. Pero lo más importante fue que recuperé mi dignidad. Durante años me había acostumbrado a ser tratado como un ciudadano de segunda clase en mi propia casa. Había normalizado las humillaciones, las órdenes, las faltas de respeto. Ahora, en mi casa ordenada según mis gustos, con mis horarios, con mis reglas, volví a sentirme como Emilio Carrasco, no como el abuelo molesto que estorbaba en la casa de su nuera. 3 meses después de la mudanza, recibí la primera llamada de Lorenzo. «Papá», me dijo, «los chicos te extrañan mucho. Valentina pregunta por vos todos los días. ¿Podríamos arreglar algo para que los veas?» «Por supuesto que quiero ver a mis nietos», le dije, «pero con condiciones claras. Los chicos pueden venir a visitarme cuando quieran, pero Lorena no pone un pie en mi casa hasta que me pida perdón sinceramente por todos los años de maltrato». «¿Y si ella no quiere pedir perdón?», me preguntó Lorenzo.
Entonces va a tener que elegir entre su orgullo y la relación de sus hijos con su abuelo. Pero esa decisión es de ella, no mía. Los nietos empezaron a visitarme los sábados por la tarde. Al principio venían con Lorenzo, que se quedaba en el auto esperándolos. Pero después de algunas visitas, empezaron a venir solos en bicicleta desde su nuevo departamento. Esas visitas de mis nietos se convirtieron en lo mejor de mi semana. Sin la tensión de tener que convivir con Lorena, sin el estrés económico de mantenerlos, podía concentrarme en ser un buen abuelo durante las horas que pasábamos juntos. Valentina me contaba de su nueva escuela, de sus amigas, de las cosas que estaba aprendiendo. Santiago me pedía que le enseñara a usar las herramientas del taller como había hecho su hermana. Los dos me abrazaban con un cariño que no había sentido en años. «Abuelo», me dijo Valentina un sábado, «mamá dice que vos nos echaste porque no nos querés más. ¿Es verdad eso?» «No, mi amor. Los eché porque su mamá no me respetaba. Pero ustedes son mis nietos y los voy a querer siempre, vivan donde vivan». «¿Y por qué mamá no te respetaba?», me preguntó Santiago con esa curiosidad inocente de los chicos. «Porque se olvidó de que esta casa era mía, no de ella. Y cuando uno vive gratis en la casa de otra persona, tiene que ser agradecido y respetuoso». Esas conversaciones con mis nietos fueron importantes para que entendieran la situación sin demonizar a ninguno de los adultos involucrados. Quería que supieran la verdad, pero también que mantuvieran una relación sana con sus padres. Hace 2 meses, Lorenzo vino solo a visitarme. Era la primera vez que hablábamos cara a cara desde el día de la mudanza. Se veía cansado, más delgado, como si los últimos meses hubieran sido duros para él también. «Papá», me dijo, «vine a reconocer que tenías razón. Lorena se comportó mal durante todos estos años, pero también vine a pedirte que consideres la posibilidad de que volvamos. Los chicos te extrañan, yo te extraño, y creo que podríamos hacer que funcione esta vez». «Lorenzo», le respondí, «vos sos mi hijo y siempre vas a ser bienvenido en esta casa, pero tu mujer demostró durante 8 años que no me respeta. No hay segundas oportunidades para quien durante tanto tiempo me trató como basura. Ni siquiera si ella viene a pedirte perdón», me preguntó. «Si viene a pedirme perdón sinceramente, sin condiciones, reconociendo todos los errores que cometió, entonces podríamos hablar. Pero tiene que ser un pedido de perdón real, no una estrategia para volver a vivir gratis. Hasta ahora, Lorena no ha venido a pedirme perdón. Según Lorenzo, ella sigue creyendo que yo fui injusto, que exageré la situación, que un abuelo normal habría tolerado todo para mantener unida a la familia. Esa actitud me confirma que tomé la decisión correcta. Una persona que después de 8 años de maltrato y 3 meses de reflexión, sigue sin reconocer sus errores. Es una persona que no ha aprendido nada y que volvería a comportarse igual. Lorenzo alquiló un departamento de 2 ambientes cerca del centro. Es chico, pero según me cuentan los chicos es ordenado y tranquilo. Lorena tuvo que volver a trabajar después de 8 años sin hacerlo, lo cual le está costando adaptarse, pero también le está dando independencia económica. Los chicos se adaptaron mejor de lo que esperaba. Valentina me dijo el sábado pasado, «Abuelo, al principio era raro vivir en un lugar tan chico después de tu casa grande, pero ahora ya nos acostumbramos, y mamá está menos enojada desde que trabaja». Esa observación de mi nieta me hizo pensar que tal vez mi decisión había beneficiado también a Lorena, aunque ella no lo reconozca. Durante 8 años había vivido sin trabajar, sin responsabilidades económicas, sin desafíos profesionales. Eso probablemente había contribuido a su frustración y a su necesidad de controlar mi casa como compensación. El mes pasado recibí una visita inesperada. Era mi hermana Gloria, que vive en otra provincia y que se había enterado de toda la situación a través de familiares en común. «Emilio», me dijo cuando me contaron que habías echado a Lorenzo y a su familia de casa, «pensé que te habías vuelto loco». Pero después me explicaron toda la historia y entendí que no tenías otra opción. Gloria me contó que ella también había tenido problemas con una nuera difícil, aunque no había llegado al extremo de tener que echarla de casa. Mi experiencia le sirvió para entender que a veces
Los suegros tienen que poner límites firmes para mantener su dignidad. Emilio me dijo antes de irse, vos hiciste lo correcto. Papá y mamá nos criaron para respetar a los mayores. Si estuvieran vivos, habrían hecho exactamente lo mismo que vos. Esa validación de Gloria me dio una paz que no había sentido en meses. Durante todo el proceso, había dudado constantemente si estaba siendo demasiado duro, si no debería haber tolerado más por amor a mis nietos. Hoy, 5 meses después de aquella tarde, cuando Lorena me gritó que no pusiera mis manos en su cocina, puedo decir que mi vida cambió completamente para mejor. Tengo mi casa de vuelta, mi dignidad restaurada y una relación más especial con mis nietos. Pero reconstruir la vida después de 8 años de convivencia tóxica no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Los primeros meses estuvieron llenos de momentos difíciles, de dudas, de noches en que me preguntaba si había hecho lo correcto. La primera Navidad después del desalojo fue especialmente dura. Durante 8 años había pasado las fiestas con mis nietos corriendo por la casa, con el árbol armado en el living, con la mesa familiar llena de comida y risas. Esta vez iba a estar solo. 2 semanas antes de Nochebuena, Lorenzo me llamó. Papá me dijo, ¿qué vas a hacer para Navidad? Los chicos preguntan si van a poder verte. No quiero que pases solo las fiestas. Le dije que estaba pensando en ir a cenar a lo de mi hermana Gloria, que me había invitado a pasar las fiestas en su casa, pero la verdad era que no tenía ganas de viajar, de explicar toda la situación a familiares que no conocían los detalles. Al final, Lorenzo y yo arreglamos que los chicos vinieran a pasar la tarde del 24 conmigo, antes de ir a cenar con su mamá. Fue una decisión que terminó siendo perfecta para todos. Esa tarde de Nochebuena, Valentina y Santiago llegaron con regalitos que habían comprado con su propia plata de los cumpleaños. Valentina me trajo una taza que decía, «El mejor abuelo del mundo». Santiago me regaló un destornillador nuevo para mi taller. «Abuelo», me dijo Valentina mientras tomábamos chocolate caliente, «esta casa se siente diferente sin nosotros, más tranquila, pero también más vacía. ¿No te sentís solo?» «A veces sí, mi amor», le respondí con honestidad, «pero también me siento en paz. Cuando uno vive sin conflictos, sin discusiones, la soledad es diferente. Es una soledad elegida, no una soledad impuesta». Esa conversación con mis nietos me hizo reflexionar sobre algo importante. Había aprendido la diferencia entre estar solo y sentirse solo. Durante los últimos años de convivencia con Lorena, me sentía muy solo a pesar de estar rodeado de familia. Ahora estaba físicamente solo, pero emocionalmente estaba en paz. Después de Navidad, empecé a desarrollar nuevas rutinas que llenaran mi tiempo de manera productiva. Me anoté en un taller de carpintería para personas mayores en el centro comunitario del barrio. Era algo que siempre había querido hacer, pero que no había podido por falta de tiempo y dinero. En ese taller conocí a don Raúl, un señor de 75 años que había pasado por una situación similar con su nuera. Su historia era diferente a la mía, pero tenía puntos en común que nos permitieron entendernos inmediatamente. Emilio, me dijo don Raúl mientras trabajábamos en una mesa de roble, yo también tuve que echar a mi nuera de casa. No por falta de respeto, sino porque descubrí que me estaba robando dinero de mi jubilación. Los hijos a veces se ciegan por amor y no ven cuando sus parejas los están manipulando. Esas conversaciones con don Raúl me ayudaron a procesar mejor mi propia experiencia. Me di cuenta de que no era el único abuelo que había tenido que tomar decisiones difíciles para proteger su dignidad y sus bienes. También me anoté en un grupo de lectura que se reunía una vez por semana en la biblioteca del barrio. Era algo que nunca había hecho, pero que me daba una excusa para salir de casa y conocer gente nueva. En el grupo de lectura conocí a doña Marta, una señora de 65 años que había enviudado hacía 2 años y que estaba reconstruyendo su vida social. Nos hicimos amigos rápidamente, unidos por la experiencia de haber tenido que reinventarnos en una etapa de la vida donde muchos pensarían que ya no es posible cambiar. Doña Marta me invitaba a almorzar los domingos cuando no venían mis nietos. Cocinaba platos deliciosos y me contaba historias de sus viajes por el país cuando era joven.
Yo le arreglaba cosas de su casa que se rompían y le enseñaba algunos trucos de electricista que le servían para resolver problemas domésticos. Esa amistad con doña Marta me demostró que a los 70 años todavía era posible conocer gente nueva, formar vínculos significativos, tener relaciones basadas en el respeto mutuo y no en la obligación familiar. 3 meses después del desalojo, recibí una llamada inesperada. Era Lorena. Su voz sonaba diferente, menos segura, más pequeña que cuando me gritaba órdenes en mi propia casa. «Emilio», me dijo, «sé que no tengo derecho a llamarte después de todo lo que pasó, pero necesito hablar con vos. ¿Podríamos encontrarnos en algún lugar neutral para conversar?» La petición me sorprendió, pero acepté. Quedamos en reunirnos en una confitería del centro, un lugar público donde ambos nos sentiríamos cómodos. Llegué puntual y la encontré ya sentada en una mesa del fondo, con cara de haber llorado. «Emilio», empezó diciendo, «vine a pedirte perdón, no solo por lo que te dije en la cocina ese día, sino por todos los años que te traté mal. Me di cuenta de que fui injusta, ingrata y cruel con vos». Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a desconfiar de los arrepentimientos súbitos. «Lorena», le dije, «agradezco que hayas venido a disculparte, pero necesito entender qué te hizo cambiar de opinión. Hace 3 meses pensabas que yo era un viejo loco que había arruinado a la familia». «¿Trabajar otra vez?», me respondió. «Volver al mundo real después de 8 años viviendo en una burbuja. Darme cuenta de lo que significa pagar alquiler, mantener una casa, llegar a fin de mes. Entender lo que vos habías estado haciendo por nosotros todos estos años». Siguió explicándome que los últimos meses habían sido muy duros para ella. Trabajar 8 horas diarias, ocuparse de los chicos, mantener el departamento, todo con el sueldo ajustado de una persona que había estado 8 años sin trabajar. También reconoció que durante todos esos años había perdido la perspectiva sobre el valor del dinero y del esfuerzo. Vivir gratis en una casa sin responsabilidades económicas le había hecho creer que todo era fácil y que tenía derecho a exigir comodidades sin agradecer. «Emilio», me dijo con lágrimas en los ojos, «sé que no merezco tu perdón. Durante años te traté como si fueras mi empleado, cuando vos eras el que nos mantenía. Me apropié de tu casa, tiré tus muebles, te humillé delante de mis hijos. No hay excusas para eso». Su arrepentimiento parecía genuino, pero yo todavía tenía dudas. «Lorena», le pregunté, «¿este pedido de perdón es porque realmente entendiste que te equivocaste o es porque querés volver a vivir gratis en mi casa?» «Te entiendo que desconfíes», me respondió, «pero no vine a pedirte que nos recibas de vuelta. Vine porque necesitaba que supieras que me doy cuenta de mis errores y porque quiero que los chicos puedan tener una relación normal con su abuelo, sin la tensión que yo creé». Esa respuesta me tranquilizó. Si hubiera venido a pedirme que los recibiera de vuelta, habría confirmado que su arrepentimiento era interesado. Pero el hecho de que viniera solo a disculparse, sin pedir nada a cambio, me hizo creer que su reflexión era sincera. Le dije que aceptaba sus disculpas, pero que las cosas entre nosotros iban a ser diferentes de ahora en adelante, que podríamos intentar reconstruir una relación de respeto mutuo, pero que nunca más iba a tolerar que me faltara el respeto. También le expliqué que mis nietos siempre serían bienvenidos en mi casa, que ella podría venir a buscarlos y a traerlos cuando fuera necesario, pero que mi casa seguía siendo mi refugio privado donde yo establecía las reglas. Esa conversación con Lorena marcó un antes y un después en la situación familiar. No resolvió todos los problemas, pero estableció una base de respeto que hacía posible mantener vínculos familiares sin convivencia tóxica. Los meses siguientes fueron de adaptación gradual a esta nueva dinámica. Lorena cumplió su palabra. Nunca me pidió volver a vivir en mi casa. Nunca trató de manipular la situación a través de los chicos. Nunca volvió a faltarme el respeto. De hecho, empezó a mostrar gestos de agradecimiento que nunca había tenido durante los 8 años de convivencia. Cuando venía a buscar a los chicos, me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si podía ayudarme con algún trámite. Para mi cumpleaños 71, que fue 6 meses después del desalojo,
Lorena vino con Lorenzo y los chicos a saludarme. Me trajeron una torta casera que había hecho ella misma y un regalo, una caja de herramientas para mi taller. Emilio, me dijo cuando me entregó el regalo, sé que no puedo recuperar todos los años que te traté mal, pero quiero que sepas que ahora valoro todo lo que hiciste por nosotros. Esta caja de herramientas es para que sepas que respeto tu trabajo, tu esfuerzo, tu generosidad. Ese gesto me emocionó más de lo que esperaba, no por el regalo en sí, sino por lo que representaba, el reconocimiento de que yo era una persona digna de respeto, no un proveedor de servicios gratuitos. Lorenzo también cambió su actitud hacia mí después del desalojo. Durante años había estado en el medio, tratando de mantener contenta a su esposa sin ofender demasiado a su padre. Ahora entendía que su lealtad principal tenía que ser hacia la justicia, no hacia la conveniencia. Papá me dijo en una conversación privada, me di cuenta de que durante años fui un cobarde. Sabía que Lorena te trataba mal, pero no quería enfrentarla porque era más fácil pedirte a vos que tuvieras paciencia. Tendría que haberte defendido desde el principio. Esa admisión de Lorenzo fue importante para nuestra relación. Me demostró que había reflexionado sobre su propio rol en la situación y que había aprendido lecciones valiosas sobre lealtad familiar y responsabilidad. El año pasado, cuando Valentina cumplió 9 años, me pidió que su fiesta fuera en mi casa. Abuelo, me dijo, tu casa tiene el patio más lindo para una fiesta y además es donde yo fui más feliz cuando era chica. Lorenzo y Lorena aceptaron la propuesta sin problemas. Fue la primera vez en más de un año que Lorena entraba a mi casa, pero esta vez como invitada, no como habitante. La diferencia en su comportamiento era notable. Me pedía permiso para usar la cocina, agradecía cada cosa que yo hacía, trataba mi casa con el respeto que siempre debió tener. Esa fiesta de cumpleaños marcó una nueva etapa en nuestras relaciones familiares. Demostró que era posible mantener vínculos afectivos sin convivencia, que se podían celebrar momentos importantes juntos sin que eso implicara volver a las dinámicas tóxicas del pasado. Ahora, 2 años después del desalojo, puedo decir que mi familia está más sana que nunca. Lorenzo y Lorena han aprendido a ser verdaderamente independientes. Los chicos han crecido viendo que los adultos pueden cometer errores, pedir perdón y cambiar. Y yo he recuperado algo que había perdido sin darme cuenta, el placer de ser abuelo. Cuando mis nietos vienen a visitarme ahora, es porque quieren estar conmigo, no porque sus padres no saben dónde dejarlos. Cuando jugamos juntos, es tiempo de calidad genuino, no obligación familiar. Valentina, que ahora tiene 10 años, me dijo el sábado pasado algo que me llegó al alma. Abuelo, me gusta más verte ahora que cuando vivíamos acá. Antes siempre estabas preocupado o enojado. Ahora estás más tranquilo y más divertido. Esa observación de mi nieta me confirmó algo que había intuido. Durante los años de convivencia forzada, yo no había sido la mejor versión de mí mismo. El estrés, la tensión y la falta de respeto habían afectado mi capacidad de disfrutar de mis nietos. Santiago, que ya tiene 8 años, está empezando a mostrar interés por el trabajo manual. Viene los sábados a ayudarme en el taller y me hace preguntas sobre electricidad. Le estoy enseñando conceptos básicos de seguridad y uso de herramientas, igual que hice con su papá cuando era chico. Ver a mi nieto aprender oficios tradicionales me llena de orgullo. En un mundo donde todo es digital y virtual, Santiago encuentra fascinación en crear cosas con sus propias manos. Es una conexión con el pasado que va más allá de la sangre. Es la transmisión de conocimientos y valores. La semana pasada recibí una visita que me sorprendió mucho. Era mi vecina de enfrente, doña Rosa, que había sido testigo silenciosa de todos los conflictos familiares durante años. Don Emilio, me dijo, quería agradecerle por la decisión que tomó con su nuera. Mi propio hijo y su esposa vivían conmigo en condiciones similares, tratándome mal, y viendo lo que usted hizo me dio el coraje para poner límites yo también. Resulta que doña Rosa había estado padeciendo una situación parecida a la mía. Un hijo adulto con esposa e hijos viviendo gratis en su casa, tratándola como empleada doméstica. Mi ejemplo le había servido de inspiración para defenderse. Don Emilio me siguió contando.
Después de ver que usted echó a su familia y que las cosas mejoraron para todos, yo también les dije a los míos que tenían que irse. Al principio se enojaron, pero ahora tenemos una relación mucho mejor. Saber que mi experiencia había ayudado a otra persona en una situación similar me dio una satisfacción especial. Me hizo entender que mi decisión había tenido un impacto positivo más allá de mi propia familia. Esta mañana, mientras regaba las plantas de mi huerto, reflexioné sobre todo lo que había cambiado desde aquella tarde cuando Lorena me gritó que no pusiera mis manos en su cocina. Me di cuenta de que no había perdido una familia, había ganado una familia más sana. Durante 8 años, había confundido tolerancia con amor, sometimiento con generosidad, abuso con normalidad familiar. Había creído que ser buen padre y abuelo significaba aguantar cualquier maltrato con tal de mantener unida a la familia. Pero ahora entiendo que el amor verdadero incluye límites, que la generosidad real es recíproca, que las familias sanas se basan en el respeto mutuo. A veces, para salvar las relaciones familiares, hay que estar dispuesto a romperlas temporalmente. Mi nuera me gritó, «No pongas tus manos aquí», pensando que yo era un viejo indefenso que iba a tolerar cualquier humillación. Pero al amanecer, descubrió que había subestimado terriblemente al dueño de la casa donde vivía gratis. Mi nuera me gritó, «No pongas tus manos aquí», pensando que yo era un viejo indefenso que iba a tolerar cualquier humillación. Pero al amanecer descubrió que había subestimado terriblemente al dueño de la casa donde vivía gratis. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo importante. Si alguna vez alguien te trata como si fueras invisible en tu propia casa, como si no tuvieras derechos en el lugar que construiste con tu esfuerzo, tenés todo el derecho de defender lo que es tuyo. La gratitud no es opcional cuando vivís gratis en la casa de otra persona. El respeto no se puede negociar cuando dependés de la generosidad de alguien más. Y la dignidad no tiene precio, sin importar cuánto pueda costar recuperarla. Cuéntame si esta historia tuvo sentido para vos y decime desde qué país me estás escuchando, porque al final, lo único que realmente importa no es mantener la familia unida a cualquier precio, sino mantener el respeto propio cueste lo que cueste.